Vamos a hablar con el exdiputado provincial Miguel Vázquez Sastre para tratar o hablar de dos temas que están en el tapete hoy de la política: regalías mineras y coparticipación municipal. Además, por los cargos que ha ocupado en su momento en el gobierno de Brizuela del Moral, es una persona autorizada para hablar justamente de estos temas. Vamos a ver qué nos dice. Nos encontramos con Miguel Vázquez Sastre, quien es dirigente de la oposición de la Unión Cívica Radical, pero además ha ocupado importantes espacios en el gobierno del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral y algún trabajo ha tenido en relación a este tema de la coparticipación municipal. Un tema importante, trascendente en los momentos que estamos viviendo. Pero antes que nada, buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy contento de recibirlos en mi casa. Bueno, ¿qué opinión tenés de este decreto que está trabajando el gobierno de la provincia, el gobernador Raúl Jalil, que ha anunciado que va a mandar a la legislatura? ¿Has podido conversar con algunos otros referentes políticos? Sí, claramente. He hablado con algunos legisladores en nuestro espacio, he hablado con algunos colegas. La verdad que desde el punto de vista jurídico es un antecedente bastante complejo que a través de un decreto del Poder Ejecutivo fundamentado en un artículo que, si bien está establecido en nuestra Constitución, es un artículo, el 184, es un artículo discutido, en donde los fundamentos no están claros, pero sí claramente tienen un fin. Para que nos situemos, sí. Miguel, disculpa que te corte. Sí, por favor. ¿Qué ha significado esa ley en ese momento? Digo, ¿habrá sido un trabajo arduo? ¿Se habrá trabajado? La ley de participación municipal, sí. Pero por supuesto. Primero, que es una conquista de los pueblos, en especial del interior. Veníamos acostumbrados, y no hablemos de signo político, sino de gobiernos centrales, en este caso el gobierno provincial, fuerte, con un centralismo potente, y en las decisiones políticas se veía plasmado. De hecho, yo cuando apenas llegué a Catamarca, recibí de Córdoba, he trabajado en un área directamente relacionada con los municipios, y la verdad que las decisiones que por ahí se tomaban desde Casa de Gobierno, mucho tenían que ver con el poder que existía y la subordinación que tenían en materia económica, específicamente los municipios. Esta era una deuda pendiente, entendíamos en aquel momento, cuando uno hablaba con los actores que la llevaron adelante, que después de la reforma de la Constitución Nacional del 94, donde se plantea la autonomía plena de los municipios, era un debate que la sociedad catamarqueña se estaba mereciendo. Entonces se empezó en años, estos fueron años de luchas y de idas y vueltas, y cuando se tomó la decisión, que había. Pero por supuesto, y creo que fue un avance sustancial, pero no solamente cuantitativamente, que antes de la ley, en el mejor de los casos, nuestra ley anterior hablaba del 8% que se distribuía, y lo demás dependía del ánimo de los que estaban en la Casa de Gobierno. Que recuerdo que el momento que más se transfirió a los municipios en forma automática y discrecional fue entre el 16 y el 17%, un año difícil que fue, que recuerdo eso, y a partir de la reforma fueron transferidos, o sea, automáticamente el 25% de lo que recaudaba la provincia. ¿Esto es un retroceso, Miguel, en relación a eso? Sí, es un retroceso. ¿Se quita derechos a esos municipios que ya están adquiridos? Desde lo jurídico y desde lo político, por supuesto. Yo creo que acá es un retroceso enorme. Primero, por el instrumento que se utiliza. Claro. Estos tipos de instrumentos son discutibles, son para casos excepcionales, los cuales deben tener, dentro de esa excepcionalidad, razonabilidad, oportunidad, proporcionalidad. Ninguno de esos requisitos que son este tipo de actos lo tiene, ninguno. De hecho, ese 184 tan discutido, si uno busca el antecedente inmediato en la Constitución Nacional, el 99 inciso 3, que le permite al presidente de la Nación dictar los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, pero que también está sujeto a un seguimiento dentro de la excepcionalidad de control, que la Comisión Bicameral, claro. y está de alguna forma vedado, so pena de nulidad absoluta en materia electoral de los partidos políticos y tributaria. Haber modificado con una supuesta acta, con la concurrencia, que no sabemos qué intendentes fueron y cuántos fueron,
sin haber participado en los consejos deliberantes. Claro. Me parece que es un antecedente muy negativo a una ley que se les dice ley marco, ley acuerdo, dentro de estos conceptos del federalismo de concertación. O sea, desde donde se lo vea, desde el jurídico, del constitucional y desde el político, es un antecedente muy peligroso que en definitiva va a fortalecer una decisión de un gobierno en forma unipersonal, dándole muchas facultades y debilitando derechos, que en este caso de los municipios. En esto, Miguel, avanzando sobre otro decreto que manda el Ejecutivo, que es el de eliminación casi llana de la ley de coparticipación de regalías mineras, que ha sido también una larga conversación y de lucha, a donde va a ser un daño mucho más importante, y además a donde hay sí un tema constitucional para discutir, lo que es el 68 de la Constitución, que no permitiría que por un decreto se converse sobre cómo se va a coparticipar las regalías mineras, ¿no? Otro tema que también como antecedente es muy negativo, también es una lucha histórica, y en especial ahí sí de los pueblos del interior, del oeste catamarqueño. Catamarca, ahí hay todas las fuerzas políticas pueden presumir de que es una de las pocas provincias que justamente federalizaba la distribución de algo que es propio. Claro. Más allá de la discusión minería sí o minería no, y de otra discusión que venía estando pendiente, tanto en los gobiernos municipales, pero también en el gobierno provincial, que es ¿qué hicimos con las regalías mineras? Es otra discusión. Claro. Ahora, sí. Está claro que el sistema de distribución secundaria de regalías mineras es una conquista histórica, ejemplo a nivel país. Y me parece que plantearlo también a través de una supuesta reunión en donde solamente prestaron consentimiento los intendentes, no sabemos cuántos, ni quiénes, en donde los consejos deliberantes no han tenido ninguna participación, es un retroceso enorme. De hecho, ya el Consejo de Andalgalá ha planteado, y sé que hay otros... unanimidad, ¿no? Es complejo el tema, no es una cosa de un día para el otro, porque estamos hablando, a ver, lo pongamos en absurdo. Con este argumento, que debería ser de excepción, estamos modificando, suprimiendo leyes más que importantes en la provincia. De repente se levanta el gobernador y dice, bueno, vamos a sacar la ley de creación de la OSEP, o la de los colegios profesionales, o la ley de administración financiera, porque es una ley. ¿Me explico? O sea, es un argumento más que insuficiente el hecho de la excepcionalidad para haber avanzado, pero aparte la proporcionalidad, ¿no? La proporcionalidad y la razonabilidad. Acá todavía no estamos en una situación en donde la financiera, en donde se requería realmente por supuesto, un acuerdo mucho más profundo, haber avanzado en forma temporal, se le podía haber puesto un plazo, un tiempo. Claro. No pasó nada de eso. Gracias a Dios, la provincia de Catamarca todavía hoy no está sufriendo los avatares, ojalá que no los tenga, de la pandemia. Sí creo que hubo, de hecho lo ha manifestado el propio gobernador, alrededor de entre el 15 y el 20% de disminución de la participación que recibe la provincia de Catamarca, pero que también la sufren los municipios. O sea, el argumento de la disminución del dinero, que aparte por otra ventanilla, si se me permite el término, lo está recibiendo la provincia, también implica una disminución en los fondos de los municipios. Por eso, desde el punto de vista que se lo quiera ver, un gran retroceso, creo que es un error histórico, no del gobernador propiamente dicho, porque el gobernador vio la luz, entré y pasé. Acá hay, y esto hay que decirlo, una avenida en donde los semáforos verdes lo dan los propios intendentes y la oposición. Y yo soy parte de esa oposición, y ahí es donde a mí me preocupa enormemente esto. Y también, ¿no? Miguel, si me permitís, también el oficialismo, porque digo, yo creo que hay senadores de muchos lugares, de diferentes lugares del oeste de la provincia, digamos de Belén, de Andalgalá, de Tinogasta, que son del oficialismo, pero que hay que ver, bueno, hay una rebelión, ¿no? Hay una rebelión en la granja un poco, y yo no sé si esto es una posición de defender los intereses del departamento o si es corpachista y jalilista. ¿Cómo ves eso? Yo creo que sería un enorme acierto hoy del periodismo de investigación, el periodismo político, hablar con los senadores. Me parece que es el momento de hablar con ellos, quienes representan a sus habitantes. Pero digo, cuando uno cede entregando, no sé cuál es...
Por ahí las declaraciones del intendente Ríos, que plantea que antes recibía, es poco claro con lo que planteó ahí, pero me parece que esta es una cuestión mucho más profunda que amerita definitivamente una discusión mucho más profunda. El tema es que no estamos viendo que eso se abra el debate y es necesario plantearlo. Me parece que por eso digo, desde lo político, desde lo jurídico, desde la descentralización, desde el federalismo, que muchas veces hemos presumido los catamarqueños y involucra a todas las fuerzas políticas, me parece que es un antecedente muy complejo. Ahora, en relación a la licencia social que siempre buscaron los distintos gobiernos para la explotación minera en la provincia, sobre todo en el oeste, donde están las mineras, esto obviamente está repercutiendo de manera negativa. No creo que vaya a haber, por lo menos lo que está pasando en Andalgalá, que está convulsionado por este tema, me parece que hay que descartarlo por ahora. Imagínate, Juan Carlos, Andalgalá es un ejemplo de lucha. En el primer lugar, si la minería sí o si la minería no. Claro. Y no se trata de quién se impuso o no, pero de alguna forma u otra se trataron de apaciguar los ánimos cuando de alguna forma el sí a la minería tuvo algunos condimentos que yo lo tengo que reconocer. El propio gobierno de Lucía Corpacci trabajó muy bien en esa fase con el pueblo de Andalgalá. Si ahora incorporamos esta discusión después de haber tenido años de lucha a la minería, que los fondos que te corresponden por ley a través de un acta, de una supuesta acta y por decreto me la saca, y va a generar, es lógico que genere algo. Miguel, ¿vos no crees que estos decretos que saca el gobernador es como que le tiene miedo al debate en el Senado y en la Cámara de Diputados con sus propios diputados o senadores? Puede que ser. Tienen mayoría propia, digamos, para llevar adelante lo que necesitan. Puede ser. Yo me tomé el trabajo de leer los fundamentos, o bueno, algunos discursos de sus legisladores que defienden las posiciones del gobierno, y la verdad que no muy flojos, eran 2 o 3 que no eran profundos en la defensa de los argumentos. Yo creo que es un tema que el gobernador está claro que tiene miedo, pero aparte de otra cosa, la excepcionalidad, a mí me preocupa mucho el marco, lo planteábamos el otro día con algunos amigos. La emergencia es una excepcionalidad, pero también estamos aprendiendo a vivir en emergencia, desde nosotros, desde nuestro lugar, pero también quienes nos gobiernan en función de la responsabilidad. Y un Estado constitucional de derecho nos interpela, y nos interpela también, y que lo que actuemos tiene que ser en un marco de razonabilidad, con garantías, con controles, y no aprovechar la sombra del coronavirus para avanzar con este tipo de medidas que no hacen más que hacer un retroceso enorme al corazón del sistema federal y local, ¿no? Miguel, vos has sido legislador, ¿te preocupa el rol de la oposición? Digo, porque Sí. no se ve Sí. que salgan fuertemente a cuestionar todas estas cosas, ¿no? Digo, veo una oposición chata, Sí, sí, y sí. cuando pasa esto ya sabemos, tenemos también gobiernos que no están a la A ver, Juan altura. Carlos, y esto me parece que la situación amerita tener también mucha responsabilidad cuando uno manifiesta. Y más en mi lugar, que hoy es solamente un simple militante, un observador de la realidad, sí me preocupa y mucho. Si bien uno sabe que la situación, y más que todo en los inicios, merituaba mucha responsabilidad, acompañamiento, pero también consensos. Y al principio quizás se empezó muy bien. De hecho, el gobernador tomó medidas acertadas en donde la oposición acompañó. Se entró en esa zona gris, que es lo que yo veo que se están empezando a dar situaciones que al principio eran dudas y que hoy son certezas. Esas zonas grises abren escenarios muy complejos. Entonces, me parece que la oposición es donde está fallando. Debería haber hoy, más allá de la prudencia, primero actuar en conjunto, que no lo veo, tomar posiciones en conjunto. Segundo, hacer escuchar las voces. No necesariamente se tienen que tener números para oponerse a algo, claro, sino posiciones claras. La sensación que están de acuerdo, porque no dijeron nada. Pero por supuesto, o sea, y yo por ahí escucho a algunos actores que hablan de que del propio intendente de Belén o algunos actores, que está bien. Digo, es muy difícil actuar como oposición en estos momentos. Eso está claro. Pero no por eso hay que dejar de ser políticamente correcto cuando se es incorrecto de acuerdo a lo que uno ve desde la realidad. El que no lo quiera ver y está en un lugar que ocupa representación institucional y no lo quiera ver
o cuando lo ven no lo manifiesta, me parece que está cometiendo un error, que en estos momentos es un error grave. ¿Vos crees, Miguel, que lo que está pasando es que, digamos, hay decisiones acertadas del gobierno en algunos temas y hay avances con muchos desaciertos en otros, y no a todo hay que decirle que sí? Digo, hay que marcar las diferencias claramente en lo que creemos que no. Pero que justamente nosotros en esta excepcionalidad estamos aprendiendo, y creo que en este recorrido aprender también significa consensuar. Y si no nos ponemos de acuerdo, permitir las disidencias, las diferencias. Yo de hecho, y esto lo tengo que resaltar del presidente de la Nación, ha tomado decisiones consensuadas con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha asimilado incluso definiciones con un grupo de expertos en donde participan también actores de la oposición, y me parece que esa es la hoja de ruta que tenemos que seguir. Yo veo acá que no se está dando eso. Pero insisto, no sé si es tanta responsabilidad del propio gobernador, sino es responsabilidad de la oposición, claro, de los intendentes, que creo que, bueno, no están cumpliendo como corresponde ese rol. No es fácil, pero lo deberían estar haciendo. Esas zonas grises hoy ya están marcando una tendencia a avanzar en cuestiones que no se deberían avanzar de esta forma. Perfecto, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte sobre la cuestión partidaria, ¿no? Sí. Se va a venir el año que viene un año electoral, falta mucho, estamos en medio de una pandemia, pero posiblemente ni a nivel nacional ni en la provincia, por supuesto, haya elecciones paso, y hay que trabajar de ver cómo se va a resolver la selección de candidatos. ¿Qué pensás vos? Yo soy de los que creo que va a ser un error también suprimirla o derogarla a las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Pero bueno, si eso ocurriere, sí, me parece que nuestro partido, y en especial el espacio al que pertenezco, Cambiemos, si hay algo que tiene que hacer es no hacer lo que se venía haciendo. ¿Me explico? O sea, tratar de definitivamente acordar cuáles son los errores que muchas veces se venían repitiendo a lo largo de estos años para no hacerlos. O sea, es muy simple. ¿A qué te referís concretamente? En el caso de nuestro partido, está claro que si no nos ponemos de abierto hay que abrirlas las internas y competir. Y no forzar situaciones. No lo que pasó en esa interna partidaria. Por supuesto. Donde quedan algunos sectores afuera. Eso sí, un grave error. Un grave error. Y en un escenario, Juan Carlos, vos conocés mucho de nuestra historia, conocés bien y tenés amigos que conocen bien, en donde realmente había ganas de competir y se había movilizado el partido. Y eso iba a ser un eslabón importante para lo que se venía después. Se había movilizado mucha gente. Y de repente, entre definiciones entre 5 personas, por decisiones de 2 o 3, y de repente toda esa gente que se había entusiasmado se volvió a su casa. Y capaz que no le convenga a alguien, digo, esa cosa. Miguel, además justamente es lo que no tenemos que hacer a partir de ahora. Además, las PASO en Catamarca, si se hacen en conjunto con la Nacional, la provincia no pone un peso. Yo estoy a favor de las primarias, me parece que también sería una excusa para los que hace rato que vienen queriendo sacar las primarias, con objetivos estrictamente políticos, personales o de espacio. Me parece que esto es mucho más superador, es darle más democracia a la democracia misma. Me parece que hay que discutirlo de otra forma. Perfecto. Muchísimas gracias. Lo invito a un café. Esto muchas es gracias. Mía. Ahí. Muchas gracias. Miguel. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Bueno, fuerte oposición a estos 2 decretos que ha emitido el gobierno de la provincia en la persona del gobernador Raúl Jalil para derogar estas leyes que tienen que ver con las regalías mineras y coparticipación municipal. Fuerte rechazo. Así es, y dio argumentos jurídicos muy profundos y constitucionales para que esto no debería avanzar y debería ser tratado por las legislaturas. También desde la política, y le preocupa mucho la posición que tiene la oposición en la Cámara de Diputados, del Senado y también de algunos intendentes, en la figura de Daniel Telchi Río. Así es, me parece que es un tema que todavía va a traer cola. Síganos en las redes sociales, ya sabe, y suscríbase. Comparta nuestro trabajo.